Expectativas 2025. En nuestra tercera entrega de Expectativas 2025, el tema es la economía para este año que comienza. En medio del espectro político y preelectoral que vivimos, en el que la guerra de información hace debatibles las cifras o pone en perspectiva los logros o los errores, veremos muchos números, pero también muchas teorías. Sin embargo, con el analista económico Ricardo Ávila, exploraremos los hechos que definirán el panorama económico en materia de reformas, de macroeconomía, del preocupante endeudamiento y de lo que significará el plan de austeridad que plantea un gobierno al que no le aceptaron su ley de financiamiento en 2024. ¿Qué ocurrirá en materia energética? ¿Cómo es el futuro en cuanto a remesas, industria petrolera? ¿Qué pasará con el dólar? Precisamente al final de este extenso análisis también observaremos el panorama para las finanzas en casa, inversión, créditos, tarjetas de crédito, comprar o vender dólares, ahorro y muchos más consejos con los economistas Henry Amorocho y Edgar Jiménez. Espere en un próximo episodio las expectativas en temas deportivos y culturales para este 2025. Hoy es martes 7 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. ¿Cómo pinta el panorama del 2025 en materia económica? Este es uno de los frentes más complejos en el último año de gobierno del presidente Petro, en el que hay muchos retos. Venimos además de un proceso complejo de discusión de reformas políticas en el Congreso, algunas que logran pasar, la mayoría que se han enfrentado a un muro en el Congreso y también ante expectativas como el aumento del salario mínimo, los hidrocarburos, el recaudo. Hay muchos temas en torno a cómo pinta este 2025. Por eso hemos querido invitar a Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo, exdirector del periódico Portafolio y uno de los principales conocedores de la economía en Colombia. Bienvenido, Ricardo. Pues muchas gracias, un placer estar aquí con usted y con todos los quienes nos siguen a través de este medio. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, lo primero es un panorama. Usted dice que hay poca claridad sobre lo que viene, es decir, hay expectativas. Venimos de un año con unas cifras que el gobierno se ha dedicado a reconocer y a través también de sus influenciadores y de todas las personas que mueven esta conversación, de decir, la economía va bien, tenemos buenas cifras en desempleo, buenas cifras en la inflación, en el dólar, pero hay analistas que lo ven de otra forma. Quiero preguntarle, porque esta discusión pareciera de nunca acabar y la polarización parece además que nos ha encerrado en ese tema, es ¿cómo está realmente la economía para entrar al 2025? Bueno, yo creo que en estos casos, más allá de apreciaciones, lo que vale la pena es remitirse a las cifras. ¿Y qué muestran las cifras? Muestran en el terreno de crecimiento de la economía, indudablemente la economía colombiana viene en una senda de recuperación, pero es una recuperación tímida. A ver, pongámoslo en contexto. En el año 2022, la economía colombiana creció 7,3%. Hagamos el paralelo, digamos que eso equivale a que el vehículo de la economía iba a 73 kilómetros por hora. En el año 2023, la economía se desaceleró y creció 0,6%. Entonces pasamos de 73 kilómetros por hora a 6 kilómetros por hora. Entonces, obviamente no estábamos echando para atrás, pero pues si uno va en un vehículo que disminuye la velocidad tanto, pues se siente como un frenazo. Y en el año 2024, frente a expectativas que eran más modestas al comenzar el año, la verdad es que la economía debería crecer algo cercano al 1,8%. Es decir, pasamos de una velocidad de 6 kilómetros a una de 18. Entonces todo depende del punto de mira. Si comparamos frente a 2023, obviamente la economía se comportó mejor, pero si comparamos frente al promedio en lo que va este siglo, seguimos por debajo de ese promedio de crecimiento. Tenemos, pues la expectativa es que sigamos un poco acelerando esa velocidad, pero aún así las apuestas, por ejemplo, en el caso de la Comisión Económica para América y Latina,
para América Latina y el Caribe, CEPAL, pues habla de un crecimiento para 2025 de 2,6, es decir, pasar a 26 kilómetros por hora para seguir utilizando la misma figura. Mejor, pero también por debajo de lo que ha sido nuestro promedio en lo que va de este siglo. Esa es la primera visión. Si uno le mete los otros temas, en inflación, indudablemente la inflación se redujo y eso es algo muy positivo a niveles cercanos al 5,2%. Eso está muy bien. El desempleo sorprendentemente se ha mantenido bien. No, Colombia nunca ha tenido cifras de niveles de desempleo como se ven en otras latitudes, de menos del 5%. Colombia ha tenido desempleos que se acercan más al 10%. Y en ese sentido, básicamente la sorpresa ha sido que pese a la velocidad mediocre que tiene la economía, pues el empleo no se ha visto muy afectado. Sobre esto hay diferentes teorías, podemos hablar sobre eso un poco más adelante. En materia de los déficits que les preocupaban a los economistas, nosotros teníamos un déficit en nuestras cuentas externas muy grande. Ese déficit se redujo sensiblemente en 2024. Y en materia de tasa de cambio, pues un dólar que en la última parte del año se fortaleció, pero también hay que anotar que esta es una tendencia global. En general, el dólar se ha fortalecido frente a la gran mayoría de monedas latinoamericanas y frente a monedas duras como el euro. O sea que, pues el balance, una vez más, mejor que el año precedente, el 2024. El 2025 tiene luces y tiene sombras, ya hablaremos ahora de las sombras, pero pues obviamente en esto no se puede hacer una categorización absoluta, decir que el año fue o que el 2024 fue muy malo o fue muy bueno. Tiene unos elementos positivos y otros negativos. Tal vez el punto de todas maneras de fondo es que Colombia todavía no tiene la velocidad de crecimiento que requiere una sociedad como la nuestra, pues para solucionar muchos de sus problemas, ya sea en materia de empleo o de recaudación de impuestos, un tema sobre el cual también tendremos que hablar en unos minutos. Claro que sí, son muchos frentes, Ricardo, en muchas áreas. Quisiera empezar por una que pareciera haber sido un eje de la conversación durante el 2024 y cómo eso va hacia el 2025, que tiene que ver con el endeudamiento. El presidente Petro insiste en que gran parte de lo que se ha hecho ha tenido que ver con pagar un endeudamiento en el cual incurrió el presidente o el gobierno, el presidente Iván Duque, y que eso ha significado intentar, por ejemplo, con temas como los hidrocarburos, pues aguantar y aguantar y aguantar, y que eso ha ocasionado muchos problemas, a tal punto que eso está relacionado con el presupuesto 2025, con la necesidad que tenía, dice el presidente, de la adición presupuestal de la ley de financiamiento. ¿Cómo pinta hacia el 2025? Porque pareciera que ese fuera un lastre del que no saliéramos. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener en contexto es que a la administración pasada, la administración de Iván Duque, pues le tocó enfrentar este monstruo de 7 cabezas que fue la pandemia. Y en ese sentido, pues cuando todos recordamos, algunos ya tendemos a olvidar lo que fue esa época, pero pues el confinamiento, el hecho de que una gran cantidad de personas pues perdieron su sustento, su modo de sustento diario, que una gran cantidad de empresas se vieron en problemas, algunas de ellas desaparecieron, y eso exigió respuestas extraordinarias por parte de todos los gobiernos prácticamente del planeta. Y en general, ¿qué fue lo que hicieron los gobiernos? Le inyectaron dinero a la economía. Por una parte, se inyectó dinero para sostener los sistemas de salud. Más allá de las críticas que uno pueda tener sobre el sistema de salud en Colombia, lo cierto es que durante la pandemia aquí no sucedió lo que se vio en Italia o lo que se vio en otros países de América Latina, donde literalmente no había camas para la gente. Aquí una parte importante de ese dinero se le inyectó al sistema de salud para la compra de las vacunas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, hubo una serie de ayudas económicas y esos gastos adicionales se financiaron con mayor endeudamiento. Entonces, cuando uno dice que es que Colombia se endeudó más, sí, Colombia se endeudó más, pero se endeudaron más prácticamente todos los países del orbe para enfrentar este tema de la pandemia.
Y evidentemente a Colombia, pues es toda cuenta que en la cual se incurre hay que pagarla. Adicionalmente, durante la época de la pandemia se tomó una decisión que yo, pues obviamente mirado desde atrás uno puede calificar de equivocada, y es que se congelaron los precios de los combustibles. Entonces, cuando sucedió el cambio de gobierno, pues había un desfase enorme entre el precio internacional, en particular de la gasolina corriente y de la gasolina diésel, frente pues al que debería ser su valor adecuado. Y esto crea un déficit. Uno puede creer que porque Colombia produce petróleo, pues eso debería estar subsidiado, pero en términos prácticos, más allá de la discusión, lo cierto es que esa plata o ese faltante alguien lo tiene que asumir. Y eso llevó a la administración Petro a cerrar la brecha en cuanto a gasolina, pero no en cuanto a diésel. Entonces, cuando el presidente se queja, dice, a mí me toca pagar las deudas o el de endeudamiento adicional eh, que recibí la administración pasada, y adicionalmente recuperar el atraso en los precios de la gasolina. Y desde ese punto de vista ambas cosas son ciertas, pero también es absolutamente cierto, pues que la gran discusión es la categorización sobre si ese mayor endeudamiento fue responsable o irresponsable. Y yo creo que juzgar lo que se hizo en la pandemia en el sentido de que habría sido preferible que Colombia se hubiera cruzado de brazos y no hubiera hecho esfuerzos adicionales para mitigar el impacto del COVID, pues no tiene justificación. Entonces, pues sí, son las cartas. A cada gobierno le toca jugar con unas cartas determinadas, y claramente eh, Gustavo Petro recibió de Iván Duque unas cartas, pues que en los cuales parte de la partida ya estaba semidefinida. Pero también es absolutamente cierto que lamentablemente, en el caso de Colombia, sobre todo para las nuevas operaciones de deuda, el costo de endeudamiento de Colombia ha aumentado, lo que se llama el margen de riesgo de los países. Y esa responsabilidad le cabe parcialmente a este gobierno, que no ha dado las señales adecuadas que tranquilizan a aquellas entidades que compran los títulos de deuda que emite la República de Colombia. Entonces, como siempre sucede en estos casos, no es necesariamente en blanco y negro como se afirma, sino que aquí hay matices. Es verdad que hay que pagar más dinero, es verdad que esa cuenta se nos ha crecido, pero también es cierto que, pues, que hay maneras de asumir ese tema, y que ojalá Colombia tomara decisiones que permitieran que el costo de ese endeudamiento hacia el futuro disminuyera en lugar de aumentar, como ha sido el caso en los últimos 2 años. Ricardo, levanto preguntas que no vienen del sector de la economía, sino de la opinadera nacional. Y en esa opinadera nacional muchas veces se dice, bueno, es que el desempleo es una cifra que va reduciéndose y es muy bueno que se reduzca, pero mucho tiene que ver con generación interna desde el Estado mismo, de generar más trabajo, generar más, aumentar el tamaño de entidades, de ministerios, para pues generar los proyectos sociales que el gobierno está buscando, pero que eso también genera un empleo y que el gobierno termina recirculando un dinero en esa misma dirección. Si esto es cierto o no, quisiera preguntarle si eso se va a ver reflejado de alguna forma en el 2025. O sea, es absolutamente cierto que lo que nosotros llamamos coloquialmente la nómina oficial ha venido aumentando en Colombia, anotando que la gran componente de la nómina oficial en general en Colombia, por lo menos la que depende de las actividades estatales más conocidas, pues tiene que ver el gran porcentaje, las fuerzas militares y de policía. Por otra parte, los maestros. Esos son los dos grandes componentes de la nómina oficial, pero aparte de eso, pues hay otras entidades que incluso aquellas que no dependen del Ejecutivo, y esa nómina ha aumentado. El gran lío, por supuesto, son los temas de sostenibilidad, y aquí eso tiene que ver con de sostenibilidad, de poder pagar siempre esas nóminas. Y aquí lo que estamos pues observando es que el Estado en Colombia tiene unos problemas financieros muy, muy serios. O sea, también, para utilizar una figura, al Estado colombiano le pasa como a una persona a la cual no le dan las cuentas. Y cuando uno no le dan las cuentas porque se gasta más de lo que recibe, solo hay dos maneras de solucionar este tema:
O uno, aumenta sus ingresos o reduce sus gastos. Y si no lo hace, eso le da un déficit y ese déficit lo tiene que financiar con deuda. Y eso es lo que le está pasando a Colombia. Y lamentablemente en el caso de Colombia, lo que muestra la tendencia de los últimos años, particularmente si uno toma como base de comparación el año 2019, es que los gastos estatales en Colombia se han disparado y los ingresos algo aumentaron, pero nunca en la misma proporción y lamentablemente en el año 2024, los ingresos cuya principal fuente son los recaudos de impuestos tuvieron un pésimo comportamiento. Entonces, por cuenta de esa situación, el agujero se ha ampliado y eso hace que Colombia tenga ya una situación fiscal muy complicada. Y cuando uno tiene una situación fiscal muy complicada, pues acaba o haciendo recortes explícitos, como hizo el gobierno Petro a finales de noviembre pasado, que recortó 28 billones de pesos del presupuesto de 2024, o recortes implícitos, como también hizo la administración Petro, que fue básicamente suspenderles los giros a una gran cantidad de entidades y decirles que no renovaran contratos de pagos que en principio se vencían antes de que terminara diciembre. Y por cuenta de eso está tratando de que le cuadren las cuentas, porque si algo muestran las cifras recientes es que el Estado colombiano, la Tesorería General de la Nación, tiene problemas de caja, es decir, no tiene el efectivo suficiente, o por lo menos no lo tiene en las mismas proporciones de años pasados para pagar sus obligaciones. Y entonces, la posibilidad de que en 2025, en donde los mismos problemas van a volver a existir, pues pueda sostenerse esa expansión de la nómina oficial, pues va a ser más difícil, y yo sí creo que vienen recortes también incluso en el empleo oficial, y creo que hay testimonios cada vez más sonoros de contratistas que dicen que su contrato se terminó, que no se lo renovaron, que se lo están posponiendo varios meses, y todo esto resulta básicamente de un problema estructural como es la falta de plata. Y una vez más, recordemos, si la plata no alcanza y si uno no logra aumentar los ingresos, la única manera de medio cuadrar las cuentas es recortar los gastos, y eso es lo que está pasando. Le pregunto ahí por un tema que usted plantea directamente, y es el recaudo, que si algo, por ejemplo, en ese recorte de los 28 billones, en ese momento lo que se reconocía es, el ministro de Hacienda en ese momento dijo, es que no recaudamos lo que estábamos esperando. E incluso voces entre las más críticas al gobierno señalaban que esa decisión era de lo más sensato que se podía hacer en ese punto, y es, reconozcamos que en efecto nos toca recortar. Y ahora, cuando hablamos de ley de financiamiento que no salió, carteras como por ejemplo, por poner un ejemplo, el Ministerio de Cultura con ley de financiamiento iba a recortar alrededor del 24 o 29, si mal no estoy, por ciento, y pues termina recortando muchísimo más. Y ya veníamos de ese recorte de los 28 billones. Es decir, aquí hay un tema con el recaudo que pareciera que hubiera generado un hueco gigante hacia 2025, y creo que esto toca la billetera de todos nosotros. No sé si esto está relacionado, por ejemplo, con declaración de renta, con los impuestos que vayamos a pagar, pero en algún punto, y las empresas también, en algún punto esto, ¿cómo va con el tema del recaudo? ¿Cómo pinta el recaudo para el 2025? No, parte de la discusión, o sea, digamos, si en algunos casos de la economía colombiana uno vio unas luces y elementos de mejoría, en lo que sí ha habido un gran deterioro, tiene que ver con las cuentas gubernamentales. Y entonces, ese problema se hizo evidente en 2024, pero lamentablemente en 2025 el problema va a seguir. Por un lado, porque vamos a recibir una herencia de 2024, y por el otro lado, porque desde hace rato los analistas dijeron que los cálculos de ingresos del gobierno para 2025 estaban inflados. ¿Inflados en cuánto? En 37 billones de pesos. O sea que el problema no era solo la ley de financiamiento que el Congreso no aprobó. Un problema mucho mayor que en teoría exigiría un recorte todavía significativo. Se cayó la ley de financiamiento que le da un espacio fiscal de 12 billones al gobierno, pero todavía, según eso, los ingresos están inflados en cerca de 25 billones de pesos. O sea que el gran lío que tiene Colombia es que tiene que ser, una vez más, como las personas que tienen desordenadas sus cuentas, tienen que sincerarlas. Y sincerar las cuentas
quiere decir que el Estado colombiano tiene que decir, no, es que yo recibo es esta plata, no más allá de lo que diga, de lo que digan los papeles y los cálculos que pecan de optimismo por parte del gobierno. Y en ese sentido, cuando uno ya se sincera sobre cuánta plata tiene, pues realmente también tiene que sincerar sobre cuánto puede gastar. Y que ojalá no nos suceda esto que pasa, que es que se aprueba un presupuesto billonario que en términos prácticos no se alcanza a ejecutar, pues porque sencillamente no hay recursos y entonces pues todas esas cifras pues cifras mentirosas a la larga porque su viabilidad es poca. Pero el gran dolor de cabeza que tiene Colombia, que tuvo el año pasado desde el punto de vista de la política económica, que tiene en 2025 y que va a seguir siendo el San Benito, por lo menos hasta finales de esta década, es el tema de la sostenibilidad fiscal. Las cuentas no le dan. Y si Colombia no se cuida en ese tema, pues también le pasa como a las personas a las cuales ya se les desordenan sus finanzas. Y es que entonces le toca pagar mucho más para endeudarse, coge fama de mala paga y eso crea un efecto de bola de nieve que es absolutamente pernicioso, cuyas consecuencias pagaríamos todos los ciudadanos. A todos nos costarían más las cosas si llegamos a ese punto. Ojalá ese no sea el caso y que la sensatez se imponga en este gobierno en los que vienen para que aprendamos a vivir con lo que realmente tenemos. Ricardo, precisamente otras voces que hemos invitado en otros episodios han señalado la alerta que puede ser el Sistema General de Participación en las regiones. Lo que abrió esto desde diferentes puntos es cómo vamos a financiar ese Sistema General de Participación, es decir, ¿de dónde va a salir la plata para eso? Y recordemos un poco la discusión. En este año se presentó un proyecto de reforma constitucional que contra todas las expectativas acabó pasando por el Congreso en las dos vueltas que exige la Constitución para las reformas a la Carta Política. Pasó realmente con una inmensa celeridad y con unas mayorías descomunales, tanto de partidos cercanos al gobierno como de partidos que supuestamente están en la oposición, y que básicamente lo que hace es que le dice al Estado, señor Estado colombiano, de cada peso que usted recaude, me tiene que girar no 25 centavos como ocurre hoy en la actualidad a las regiones, sino me tiene que girar una tabla progresiva que va a llegar casi al 40% en el año 2 o a finales de la década próxima. Esa tabla va a cambiar con los años y es una senda. El gran problema es que redistribuir ese dinero exige que el Estado o el gobierno central diga, perfecto, señoras regiones, yo les entrego más plata, pero ustedes se tienen que encargar de estos gastos. Es lo que se llama el debate entre competencias y recursos. Más recursos, pero también más competencias. Y tiene que ver con todo desde el punto de vista filosófico con el tema de la descentralización. Entonces, al día de hoy, el espacio fiscal para acomodar esta reforma constitucional del Sistema General de Participaciones es inexistente. ¿Cuál es la carta? La reforma que se aprobó hace unas semanas en el Congreso, lo que decía es que para que esa reforma sea efectiva, el Congreso tiene que aprobar una ley que asigne las competencias, o sea, y que las nuevas competencias vayan en paralelo al giro de más recursos. Y que si el Congreso no aprueba esa ley, los efectos de la reforma constitucional se suspenden. Entonces, pues la gran pregunta, ¿va a ser el Ministerio de Hacienda la tarea que le corresponde para presentar el proyecto de ley justo cuando comienza a calentarse las candidaturas electorales, justo cuando sabemos que una parte importante de personas que hoy están en el gabinete ministerial van a renunciar porque seguramente van a aspirar o a la presidencia de la República o al Congreso, pero todo eso va a causar un desbarajuste interno del gobierno y mientras tanto, en teoría, viene esta mega ley que va a redistribuir las fronteras que existen entre el gobierno central y las regiones. Eso es lo que yo quiero ver cómo se hace ese oficio. Y personalmente
tengo la impresión de que es probable que lograr consensos vaya a ser muy complicado y que muy posiblemente la entrada efectiva en vigor de esta reforma constitucional, si esa ley no la aprueba el Congreso en la próxima legislatura, pues seguramente se irá posponiendo con los años hasta que no se le cuadre todo el esquema de esa nueva arquitectura, pues por cuenta de esta reforma constitucional. O sea que ese peligro de alguna manera no es inminente. O sea, tenemos un lío fiscal ya enorme en 2025 con o sin reforma constitucional. En el futuro ese problema se va a volver mucho más grande si la reforma constitucional empieza a hacerse efectiva, pero para que se haga efectiva requiere que pase esta ley a la que me refiero, la cual todavía, por supuesto, no se ha presentado y yo no he oído ni siquiera de un borrador que se esté trabajando al interior del gobierno. Importante esa observación. Ricardo, creo que hemos empezado de lo político y de cartera y vamos extendiéndonos a otros temas porque son muchísimos. Uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con factores que no dependen específicamente del gobierno, como por ejemplo bueno, en parte sí, por supuesto, de la autosuficiencia energética y pues de factores en los que entran a jugar también internacionalmente exportaciones e importaciones, en fin, hay todo un tema con lo energético. ¿Cómo pinta el 2025 en eso? Complejo, digamos que, a ver, en el frente interno, ahorita hablamos del frente internacional porque ese es un elemento adicional que puede afectar los desempeños. Digamos que en el frente internacional hay muchos nubarrones, pero en el frente interno el otro tema muy complejo para este 2025 tiene que ver efectivamente con el energético y tiene dos elementos. Lo primero es que Colombia dejó de ser autosuficiente en gas natural y este año tiene que importar cerca del 7% de sus necesidades de gas natural. En 2026 ese porcentaje subiría al 15% y en 2027 subiría al 30%. Y uno en principio dice, pero eso no tiene nada de grave. El problema es que el gas importado vale hasta 4 veces más que el gas producido en Colombia. Entonces, ¿quién va a pagar esa diferencia? ¿La va a pagar la gente? ¿La va a pagar las industrias? O sea, y ese costo extra es malo para el país. Y la gran ironía es que todo esto nos va a suceder, la pérdida o la necesidad de tener que importar gas para nuestras necesidades ordinarias. Hoy en día nosotros importábamos gas a veces para las plantas térmicas que generan electricidad en épocas en que se necesitaba por cuenta de falta de agua prender esas plantas eléctricas, pero ahora necesitamos el gas es para las necesidades normales de la industria o incluso de los hogares. Recordemos que en Colombia hay más de 10 millones de hogares conectados a redes de gas natural. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Y ese es un primer gran dolor de cabeza que todavía respecto al cual no tenemos la respuesta. La otra gran preocupación tiene que ver con nuestra autosuficiencia energética en general. Ya los datos más recientes muestran que la producción de petróleo comienza a descender y adicionalmente que en el petróleo pues se aplica eso de que el que busca encuentra, porque Colombia extrae petróleo y esas reservas que consume, ya sea para uso interno o para exportarlas, pues las tiene que reponer. Y para eso tiene que perforar pozos. Y la actividad exploratoria de pozos viene cayendo de manera significativa. Entonces, es probable que este año, 2025, pues sea un año en el cual veamos líos o una tendencia descendente en la producción petrolera. Y para colmo de males, a pesar de que uno observe que en Colombia está lloviendo, pues siempre está el gran temor de que nos llegue una época de sequía. Y lo que dicen los expertos es que la demanda de electricidad en Colombia ha crecido tanto y la oferta no ha respondido en la misma proporción, de tal manera que si nos llega una época de sequía y toca, teniendo en cuenta que Colombia, su principal fuente es la generación hidroeléctrica, si eso toca restringirlo, que lleguemos al escenario de un apagón. Hoy en día, una vez más, por cuenta de que los embalses están en niveles aceptables, ese escenario parece lejano, pero pues sabemos que el clima nos juega malas pasadas y obviamente ese es otro gran temor frente a lo que pueda traer el nuevo año. Esperemos pues que superemos esa prueba, pero aún así en 2025
2026 esa gran inquietud sobre la oferta de electricidad va a continuar y también en 2027 porque no se están construyendo los grandes proyectos que nos permitan asumir esa nueva demanda, más allá de que se construyan parques solares, pero recordemos que la producción de energía de esas nuevas opciones, pues obviamente funciona en ciertas horas del día. En el caso de los parques solares, cuando hay sol, cuando hay luz, y en el caso de los parques movidos por el viento, pues efectivamente cuando se está soplando. Y ahí todavía no pinta para nada Sirius o Uchuva, No, nada. porque No, todavía no. no hay todavía nada que hacer. Estamos hablando, en el mejor de los casos, en 2029 que recuperaríamos la autosuficiencia en materia de gas, pero pues siempre como nos sucedió hace unos meses cuando un juez en Santa Marta ordenó un cese de las operaciones de ese gran yacimiento que tenemos en el Mar Caribe, pues falta todo el proceso de sacar esas moléculas de la plataforma submarina nuestra y llevarlas a tierra firme para que sean distribuidas. O sea que eso es también una enorme ironía. O sea, Colombia no debería no debería depender de otros países para garantizar su abastecimiento de gas natural y eso nos está sucediendo. También Colombia en el territorio continental tiene indicios de grandes reservas de gas natural, pero eso exigiría utilizar el conocido y polémico fracking para liberarlo. Y entonces el hecho es que por cuenta de esas dos circunstancias, Colombia va a tener que importar de manera creciente gas natural y tendrá que pagar mucho más caro por eso. Ricardo, y bueno, y nos vamos abriendo al espectro internacional. Esto es muy grande, pero uno de los rubros económicos importantes de Colombia son las remesas y la llegada de Donald Trump pinta como un panorama también difícil en ese lado, ¿no? Por el lado de las remesas, teniendo en cuenta pues todo el tema migratorio y esas políticas que pintan pues muy restrictivas, ¿no? Así es. Bueno, comencemos primero para ponerlo en contexto. En 2024, aunque nos demoraremos unas semanas más en conocer la cifra definitiva, pues el dinero que enviaron los colombianos que viven en el exterior debió estar entre 11 y 12 mil millones de dólares. Y eso, pues cambiado a pesos, estamos hablando de una cifra no muy lejana de los 50 billones de pesos. Y eso es una cantidad de dinero importante, casi es más del 2,5% del tamaño de la economía colombiana, sobre todo en zonas como en el eje cafetero y el norte del valle, es fundamental para el sustento de decenas de miles de familias y claramente también, pues desde el punto de vista macroeconómico, es clave para asegurar que el consumo interno se mantenga en niveles adecuados. De las remesas que recibe Colombia, el principal país de donde vienen esas remesas es Estados Unidos, seguido de España, pero Estados Unidos sigue siendo de lejos la principal fuente y por supuesto todo esto se mezcla con esas incertidumbres en el campo internacional, en el cual más allá de las dudas que genera la situación del mundo en general, en este caso pues se ven combinadas por cuenta del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero. Y como sabemos que una de las promesas de campaña del líder republicano fue pues un programa de deportación masiva. Ellos hablan de que hay entre 10 y 11 millones de personas en condición irregular dentro del territorio estadounidense y pues digamos que hacer una operación de ese tamaño pues para llegar a esa masa de gente tan grande pues por supuesto sería algo muy complejo y desafiante con todas las críticas probablemente por cuenta de los abusos en materia de derechos humanos. Pero también es cierto que hay antecedentes históricos en Estados Unidos en particular en los años 30 del siglo pasado y a mediados de los años 50 del siglo pasado hubo operaciones masivas de deportación. En los años 50 del siglo pasado lograron las cuentas, la llamada operación espalda mojada, operación wetback en inglés, pues condujo a la expulsión de cerca de 2 millones de personas, la inmensa mayoría de ascendencia o de origen mexicano, a su país de origen.
Y claro, si eso llegara a ocurrir, y eso indudablemente acabaría afectando el flujo de remesas que recibe Colombia y que reciben los países de América Latina. O sea, el año antepasado, perdón, en América Latina recibió 156 mil millones de dólares de remesas de todas partes del mundo, pero una vez más, Estados Unidos fue de lejos la principal fuente. Entonces, pues sería algo muy complejo, no solo por el dinero que se deja de recibir, sino porque adicionalmente si la gente vuelve de forma masiva a su país de origen a exigir, pues a buscar empleo y a exigir obviamente vivienda, atención social, etcétera, es un golpe doble para las economías emisoras, sobre todo si se produce de manera intempestiva y masiva. Yo confío en que la sensatez llegará a la administración republicana y que no estaremos enfrentados. Pero esa es una de las muchas áreas de inquietud que aparecen por cuenta de la llegada de del regreso de Trump a la Casa Blanca y que, digamos, Colombia no es el único país que está inquieto con lo que se viene. En Europa están preocupadísimos pues, por la continuación de la alianza, de una alianza que viene desde finales de la Segunda Guerra Mundial y que en este caso es fundamental para contener las aspiraciones expansionistas de Rusia. En América Latina, pues uno ve lo que ha sucedido de los gestos poco amistosos de Trump hacia México y las amenazas de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte podría ser revisado, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo el antagonismo hacia China. Entonces vienen también en el ámbito global muchos sobresaltos, la buena parte de ellos asociados sin duda alguna al regreso de este magnate conocido pues por sus posturas y por sus posiciones radicales a la presidencia de Estados Unidos. Pues y a eso le agrega uno pues todos los temores por lo que pueda pasar en el Medio Oriente, por el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que pasa o las políticas de China en el sudeste asiático, etcétera, etcétera, pues hay elementos suficientes para perder el sueño, pero pues hay que mantener el optimismo en medio de tanta incertidumbre. Bueno, creo que ya nos estamos acercando como al final. Hay muchos temas, seguramente podríamos abordar muchísimos más temas, pero hay dos que tienen que ver ya no propiamente con las políticas, obviamente están relacionadas con las políticas de gobierno, pero que tienen que ver ya con las empresas directamente, con inversión, con el comportamiento de las empresas. Han señalado primero una preocupación por el tema del aumento del salario mínimo en un porcentaje particularmente superior sobre la inflación. Y luego hablaremos seguramente del Producto Interno Bruto y de la economía del turismo, que el presidente ha destacado muchísimo como una fuente viable, alternativa, distinta a las demás que la economía colombiana usualmente, sobre las cuales gira la economía colombiana usualmente. Quiero preguntar entonces primero por el salario mínimo. Si es como lo adelantan los analistas, un panorama muy complejo para las empresas, o como lo ha señalado el gobierno, pues esto es que las empresas están defendiendo sus feudos, ¿no? ¿Cómo es el asunto? No, digamos que lo primero que vale la pena anotar cuando uno habla del salario mínimo es que muchas personas creen, hombre, es que si la gente ganara un sueldo decente, se solucionarían los problemas sociales de Colombia. Si esto fuera tan sencillo como subir de manera significativa el salario mínimo y acabar con la pobreza, lo habríamos hecho hace rato. Y todos los países del mundo que lo hubieran podido hacer, lo habrían hecho hace rato. Entonces, por supuesto que esto no es tan sencillo. Cuando uno sube el salario mínimo de manera fuerte, pues genera otro tipo de coletazos. En primer lugar, porque para las empresas, efectivamente, este es un costo. O sea, las empresas tienen diferentes fuentes de costo y el costo de personal es uno. Y por el otro lado, pues tiene unos efectos colaterales, y es que en la medida a aquellos a los cuales les suben los costos, si se los pueden transmitir a los consumidores, se los transmiten. Entonces eso acaba generando inflación, acaba impulsando los precios. Y en el caso concreto de Colombia, ¿qué nos sucedió? Nosotros vamos a tener, cuando se incluye
pues el aumento del salario mínimo fue 9,54%, pero se le hizo un aumento muy significativo al subsidio de transporte. Cuando se combinan esos dos elementos, el aumento es del 11% frente a una inflación de menos de la mitad. Entonces, claramente esa brecha alguien la tiene que asumir. Y a mí lo que me parece de la discusión, que es un poco falaz, es pensar que este es un problema de las grandes empresas. No, en Colombia el 93% del empleo lo generan pequeñas y medianas empresas. De tal manera que aquí no estamos hablando de que el gran conglomerado está en problemas porque le va a tener que subir a sus trabajadores una proporción determinada. No, el gran lío es qué pasa con la papelería de la esquina, qué pasa con la tienda de barrio, qué pasa con la cafetería que tiene 4 empleados y que probablemente su administrador o su propietario dice, ya no le puedo pagar a 4, solo me queda espacio para pagarle a 3. Ahí es el lío. Y por esa razón es que los especialistas le dicen a los gobiernos, tenga cuidado con los aumentos en salario mínimo, porque le puede salir lo comido por lo servido. ¿A qué me refiero? Que si uno lo crece de manera exagerada o aumentan los costos, la inflación sube y entonces ese aumento del salario mínimo se va a mayores precios. O por el otro lado, que si se aumenta de manera desproporcionada, acaba generando más desempleo y más informalidad. Es decir, tan solo el salario mínimo, cuando una empresa le paga el salario mínimo, cuando en Colombia se le aumentan los gastos para fiscales y las contribuciones, en lugar de 1,6 millones de pesos vale 2,4. Entonces, eso es un costo importante. Entonces, esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Y claramente, en una economía que no está creciendo de manera boyante, como decíamos al principio, pues acomodar ese aumento del salario mínimo, pues se vuelve más complejo. Entonces, ojalá nosotros logremos asumir ese incremento, pero digamos, esto no significa que todo el mundo va a ganar por lo menos un 9,5% más. El salario mínimo en Colombia beneficia de manera directa al 15% de la población trabajadora, a lo mucho. Y el gran lío adicionalmente es que puede acabar generando más informalidad, que hay una cantidad de gente que el patrón le dice, yo le puedo pagar la suma, pero no le pago lo que dice la ley, y entonces eso conduce a la precarización del empleo. Y por esa razón me parece que en ese sentido el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y ojalá no estemos jugando con fuego o estamos jugando realmente con fuego en ese tema. Pero entonces, eso que llaman el consumo de los colombianos, ¿no? Es, voy a gastar más plata. Vimos dice el gobierno, unas cifras récord en turismo, registradas, como decían, filas en los restaurantes, filas en los aeropuertos, filas en los terminales de buses. ¿No va a mover más la economía? No, claro. ¿No es bueno en algún lado? No, indudablemente hay sectores que de todas maneras tienen, o sea, tienen que tienen buenas perspectivas. Pues un ejemplo típico es que Colombia se ha convertido en un sector a nivel regional en el cual las actividades de orden cultural, para citar un ejemplo, están creciendo a tasas muy interesantes. ¿Por qué? Porque Colombia, por su ubicación geográfica, por ejemplo, se volvió un sitio de escala obligada de los grandes conciertos. O sea, en general, los grandes artistas normalmente van al sur del continente, obviamente incluyen Brasil, dependiendo de la época, incluyen Argentina o Chile, e incluyen Colombia. Entonces, Colombia, por ejemplo, en ese sector o en el sector de producción de audiovisuales, lo acabamos de ver más allá de lo que uno opine con el tema de 100 años de soledad. O sea, ese es un sector que está creciendo. El turismo claramente está creciendo. Colombia sigue siendo un destino atractivo. Cuando uno mira las cifras de Colombia, que llegamos en teoría a 6,2 millones de visitantes del extranjero el año pasado, de todas maneras hay que mirarlas en contexto. Nosotros todavía estamos lejísimos de los grandes destinos turísticos de América Latina, como es el caso de México. Y pues tenemos todavía espacio para crecer, y claramente eso es positivo. El tráfico aéreo y Colombia también, por su posición geográfica en particular. El aeropuerto El Dorado se ha vuelto un hub de distribución de viajeros para el resto de Sudamérica,
y eso se nota pues en cifras récord de tránsito de pasajeros. Entonces, obviamente esto no es todo en blanco y negro, pero en general, digamos, el ambiente de la economía colombiana es complejo. Hay luces y hay sombras, pero el ambiente es difícil. No estamos en época de bonanza. La economía colombiana no está bollante. Los peligros son grandes. No estamos, obviamente, ni mucho menos en situación de la crisis más grave, ni de recesión, ni de situación desesperada, pero sí hay unas lucecitas en el tablero de control de la economía que se encienden y algunas están en amarillo, otras están en naranja y otras están en rojo. Y hay que prestarle bolas a esas, o prestarle atención, pararle bolas a esas lucecitas, porque si nos descuidamos, aunque es un problema difícil, se nos vuelve un problema mayúsculo, como es el caso de los temas fiscales. Entonces, pues, a mí me parece absolutamente válido que el gobierno diga que hay unas cosas que van bien. Sí, es cierto, hay unas cosas que van bien, pero hay otras cosas que no van tan bien. Y la foto, como cuando uno va a un examen médico, tiene que ser el diagnóstico tiene que ser integral. Así es como pinta entonces el comportamiento de la economía. Pero entonces, ¿cómo entendemos también desde nuestros hogares las finanzas? Las finanzas personales y también las inversiones, el comportamiento del dólar, en dónde meter la plata y en dónde no gastarla. Por eso hemos querido invitar a dos voces. El contador público Edgar Ricardo Jiménez de la Universidad Nacional y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes. Además, experiencia en mercados bursátiles de corredores de bolsa. Y también al directivo del sector público nacional, Henry Amorocho Moreno, quien es además profesor universitario y directivo universitario, conferencista y consultor con 35 años de experiencia en Hacienda Pública. Primero le pregunto a Henry Amorocho sobre cómo es el panorama con respecto a la inversión y la inflación. Los resultados de la economía en 2024, aunque aún no se conocen, por el comportamiento que llevan, muestran una tendencia a que la inflación va a llegar a ser entre un 5 y un 5.1%. Yo la ubicaría en el 5%. También hay otra variable que está muy definida y es la tasa de intervención del Banco de la República, que es la tasa de referencia para los créditos. Bajó al 9.5%. Es decir, viene bajando en aproximadamente 400 puntos básicos el año anterior. Para el año 2025 se espera que esté llegando a unos 600 puntos básicos, más claramente el 6% de tasa de intervención. Con este escenario monetario solamente, para hablar de los gastos, me tendría que referir también a la tasa de usura para hacer un concepto de cómo empezaría el año. Y desde luego la tasa de usura se va a reducir en un 24.89%, que es importante, ¿sí? Y es una tasa muy importante para el análisis del gasto que vamos a hacer. Y el otro punto importante para observar si los gastos van a ser dinámicos es la manera en cómo va a crecer la economía, y se estima que posiblemente llegue a un 2% el crecimiento de la economía. Con ese panorama, Edgar Jiménez, consejos para invertir, entendiendo que esto es muy cambiante, por supuesto. Hay algo que es el perfil de riesgo de cada quien. Yo no debía hacer una inversión si no tengo claro mi perfil de riesgo. Y no olvidar, negocios seguros no existen, no hay ningún negocio seguro. O sea, como dicen pues por ahí, seguro en la vida solo una cosa. Lo demás simplemente son probabilidades. Entonces, en temas de inversión, claro que sí, claro que hay que invertir y hay que hacerlo de acuerdo también a mi perfil de riesgo, saber que si quiero rentabilidades altas, tengo que asumir niveles de riesgo alto, tener claro el destino de esos recursos. Hay plática
ahorros o a veces algún excedente que se puede invertir. Lo que no debería invertirse como tal, y ojalá ni siquiera en operaciones de alto riesgo, es plata que ya tiene un compromiso. Es decir, el pago de las matrículas de la universidad, pero resulta que va para el próximo semestre. Entonces yo voy a tener 6 meses esa plata ahí quieta. Entonces siempre la gran pregunta es, oye, ¿y cómo lo pongo, cómo invierto? Como dice la gente en el día a día, ¿cómo pongo a rentar esta plata durante 6 meses que ojalá me dé mucha más plata y con eso pues yo luego pago el gasto que tenía comprometido y me quedo con una utilidad? Quiero advertir una cosa. Colombia no se caracteriza por tener altos niveles de ahorro. La gente es básicamente consumista, ¿sí? Y el 75% de las personas no ahorran de manera recurrente en Colombia, ¿sí? En, en unas recientes estadísticas, ¿sí? Em, sacadas por la Superfinanciera, ¿sí? Se dice que hay 33.5 millones de colombianos que están registrados en el sistema, pero solo de esos 33.5 millones de colombianos, el 42% de los ciudadanos ahorra o invierte. Ese porcentaje creo que se puede estar dando perfectamente en el año 2025, dado varias cosas, a que de alguna manera los ciudadanos sí han tenido, los que reportan aún algo de excedente, la posibilidad de aplazar sus gastos en la medida en que están tratando de buscar una tasa de interés más barata. Pero si su atracción no fuera el gasto, porque ya no salimos del gasto y entramos a la inversión y al ahorro, desde luego, en materia de ahorro sigue siendo atractivo a principio de año, sí, hacer inversiones en CDTs, sí, que son inversiones con tasas fijas. Y es mucho mejor aún, sí, y aconsejo para de pronto sumas un poquito más gruesas, pero no importa que sean sumas pequeñas. Realmente, y en Colombia la única inversión que tiene un seguro se llaman los CDTs. Los CDTs, para perfiles de riesgo bajitos, es decir, que lo más probable es que la platica, cuando usted vaya a mirar, la plata está completa y de golpe le dan unos intereses, una platica más. Son intereses que han estado relativamente altos, aunque han empezado a bajar, pero para alguien de perfil de riesgo bajo son los CDTs. ¿Y otros terrenos de inversión, Henry Amorocho? Aconsejo la inversión en fondos de inversión, en portafolios de inversión. Eso es muy importante, dado que a principio de año todavía vamos a tener una tasa relativamente alta, porque la tenemos en el 9.5% en la tasa de referencia, y solo a partir de todo el desarrollo del año irá a llegar a 600 puntos básicos, es decir, al 6%. Entonces, creo que es importante manejar para el lado del ahorro y la inversión el hecho de que la tasa de interés en cuanto al Banco de la República no ha tenido una tendencia a una baja dinámica fuerte, y este no va a ser un año en que la tasa de interés vaya a bajar tan rápido, debido a que los Estados Unidos tienen nuevo presidente que, dadas sus políticas, van a tener a una Reserva Federal con la posibilidad de bajar las tasas de interés no con márgenes importantes, y nuestro Banco de la República replica casi que generalmente a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, hablamos ahora de lo poco ahorradores que somos los colombianos y sí muy gastadores. Y entonces eso tiene que ver con las tarjetas de crédito, que es una de las grandes pesadillas que tenemos muchos colombianos. ¿Qué va a pasar con tarjetas de crédito? Lo importante que uno pudiera dejarle como consejo a la población es que se gaste de manera responsable. Hay que evitar las compras impulsivas y indiscutiblemente siempre vamos a recomendar usar bien la tarjeta de crédito.
porque ahorita la baja de la tasa de intervención del banco, sí, ayudado a la baja de la tasa de usura, va a permitir presentar unas tasas de interés más bajas que posiblemente podría inclinar a la población a gastar, sobre todo por los gastos de enero, que son los gastos bien ligados a útiles escolares y otros, y desde luego también para aquellos que todavía no han terminado de cuadrar su periodo de vacaciones y lo piensan hacer en enero, por favor, manejen la tasa de interés con cuidado, porque sí va a bajar en enero la tasa de usura a un 24.89%. Eso haría que bajaran las tasas de interés en los créditos de consumo, pero hay que tener mucho cuidado de todas maneras, porque durante el año lo más seguro es que las tasas bajen y de pronto a veces sea pertinente diferir un poco los gastos en el transcurso del trimestre o hasta del mismo semestre para tener tasas más bajas y saber los tiempos en que endeudarse, ¿sí? Ese punto es bien importante. Han venido bajando las tasas de interés en el 2024. ¿Qué se espera del 2025 con respecto a esto? Sobre todo me refiero a los créditos, por ejemplo, de vivienda, en los que muchos tenemos deudas ahí. Por el lado hipotecario, de comprar casa, yo nunca, o sea, para mí siempre es bien visto. Dejo de pagar arriendo y empiezo a pagar mi casa propia, si tengo el ahorro, si, eso no hay que pensarlo, y las tasas de interés ahorita están muy interesantes. Y a quienes tengan ya créditos y los quieran renegociar, lo pueden hacer. Miren a ver cómo le pueden vender la cartera a otra entidad financiera o renegocien con su misma entidad, a ver si le pueden hacer alguna atención, algún descuento en el tema de intereses. Entonces, si tengo un crédito al 25% y se lo puedo llevar a otra entidad al 15 o 20%, pues eso se puede hacer perfectamente. La otra entidad me entrega la plata, voy y le pago al que le debo y le sigo pagando al que me prestó la plata, y las cuotas me van a quedar más bajitas. Evaluar eso bien, la letra chiquita, los productos, todo lo adicional que hay. Para sacar créditos, yo aconsejaría que se tomaran un tiempo todavía, al menos en el primer cuatrimestre, y comenzaran a hacer créditos casi entre abril, mayo y junio de este año, y después de manera más dinámica, porque es cuando más observo la posibilidad de que de alguna manera bajen las tasas de interés. Entonces aconsejo básicamente que se muevan los créditos de abril para adelante y con mucha más fortaleza a finales de año, sobre todo en octubre, noviembre y diciembre. En cuanto a renegociación, eso sí básicamente depende de la manera en cómo esté llevando el manejo de su deuda cada persona, pero lo que tiene que darse cuenta básicamente las personas es que para renegociar deuda hay que renegociarla en la fase básicamente inicial, no en la fase tan más alta, porque en la fase baja básicamente está pagando usted intereses y de pronto puede ser favorable renegociarla, pero ya en la fase más alta de pronto no lo es tanto. Eso sí depende básicamente de la manera en cómo usted administre su deuda. Bueno, y hablemos ahora del dólar, que es un punto importante en negocios. Hay mucha expectativa sobre qué va a pasar con el dólar, como hablábamos con Ricardo Ávila. ¿Cómo va a ser el tema de invertir en dólares? ¿Qué aconsejan? Henry Amorocho. Yo les quiero advertir que en materia de tasa de cambio, nosotros para el año 2025 tenemos un pronóstico que nos puede estar llevando de un techo de 4.400 a un piso de 3.800 en este año. De hecho, ya abrió esta semana que viene corriendo y el dólar precisamente para 7 de enero va a estar en 4.353, es decir, el dólar va a comenzar a bajar y va a buscar una tendencia a tratar de llegar a su punto de equilibrio, que es aproximadamente 3.800 pesos en este momento. Hay que tener
pensábamos que la Reserva Federal iba a bajar las tasas de interés mucho, que iba a haber una desaceleración en los Estados Unidos y eso no se ha dado. Pareciera ser que al menos en el año 2025 no se va a dar y tener dólares, hacer inversiones en dólares, fondos de inversión colectiva en dólares lo pueden hacer con montos pequeños, 1 millón, 2 millones de pesos, pues a quienes les gusta invertir en dólares a través de un fondo de inversión sin necesidad pues de ir a la casa de cambio y guardarlos debajo del colchón, sino que para eso hay esos instrumentos financieros y pues por lo menos digamos que la probabilidad de terminar el próximo año con dólar por debajo de 4.000 pesos es baja. Existe obviamente, pues, perfectamente podemos estar a 3.500, pero las probabilidades por ahora apuntan más a que vamos a mantenernos por encima de los 4.000 pesos, que fue como terminamos el 2024. Continuamos entonces esta serie de expectativas 2025. Esperen mañana un nuevo episodio al respecto. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.